Buenas tardes a todos, presidente, buenas tardes, presidente de la ANI igualmente. Como parte de la tarea que el presidente nos ha encomendado al sector transporte, desde inicios de la administración, con el acompañamiento de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, definimos un proceso que nos permitió en 2 etapas definir una metodología para evaluación de proyectos ferroviarios en el país. Esto tiene pleno sentido porque estamos a puertas de iniciar un proceso que ya está inclusive con proyectos en adjudicación y en ejecución para fortalecer el componente ferro en el país, entendiendo la importancia de tener menores emisiones por pasajero movilizado y también por tonelada transportada en el país, y adicionalmente porque hay un importante portafolio que esta administración y este gobierno está fortaleciendo tanto en temas de trenes interurbanos, trenes de carga y metros en el país. Esta metodología tiene 2 componentes, el uno orientado a definir una serie de variables que se deben evaluar por parte de equipos técnicos preferiblemente diferentes a quienes formulan los proyectos para recomendar al gobierno nacional cuáles proyectos son más convenientes de ejecutar. Y esto se desarrolla tanto para componentes de carga o para componentes de pasajeros. La tarea que tenía el consultor era justamente avanzar en esa metodología y para ello contamos, por favor, la siguiente, con el acompañamiento de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Pasemos, por favor. Tuvimos como referencia Plan Maestro de Transporte Intermodal, Plan Maestro Ferroviario, nuestro Plan Nacional de Desarrollo, y tenemos como marco de referencia lo que es la red férrea que en este momento estamos materializando. Tenemos una visión a 2050, devolvámonos, por favor, que tiene una serie de proyectos actualmente en ejecución, otros que están en verificación de perfil de proyecto. Allí tenemos 1.800 kilómetros que actualmente están a cargo de la ANI. Tenemos proyectos en evaluación en prefactibilidad, como el corredor Cupica-Darién. Tenemos también la exploración de corredores como Villavicencio-Puerto Gaitán y adicionalmente proyectos como Ocaña-Gamarra, que busca, digamos, esta metodología, por un lado, evaluar las iniciativas y adicionalmente tener información robusta, unificada. Pasemos a la siguiente. La Sociedad Colombiana de Ingenieros consolidó un equipo de trabajo conformado por 36 expertos, 133 profesionales, revisó 192 documentos bibliográficos, alrededor de 9.800 documentos técnicos con paper y con información de otros proyectos, y adicionalmente consolida obviamente un perfil de expertos con diferentes disciplinas, economistas, geotecnistas, expertos en estructuras, en túneles, en temas de operación de sistemas de transporte, en demanda de tráfico, en temas ambientales, de urbanismo, temas prediales, sociales y obviamente temas de seguridad. Y pues obviamente buscamos como asesor por excelencia al gobierno a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que nos garantiza un ejercicio objetivo y una aplicación rigurosa del estado del arte en lo que tiene que ver con evaluación de proyectos de ingeniería. Pasemos, por favor. La fase 2, que es la que nos convoca hoy en cuanto a los resultados, pues buscaba era justamente una herramienta para evaluación de proyectos ferroviarios que nos evitara lo que ha sucedido con la radicación ante ministerio de algunos proyectos que indudablemente en su evaluación fueron muy ligeros en la definición de variables y en la forma como consolidaron resultados. Adicionalmente, devolvámonos por favor, que las evaluaciones económicas permitan hacer ajustes a los proyectos, mejorar inclusive la gestión de los mismos y definir una viabilidad para la ejecución de los propios recursos que gestiona el Estado. Y lo otro son resultados que se basan en análisis costo-beneficio. No es una matriz ponderada por expertos que le pone porcentajes a cada una de las variables, sino es un ejercicio riguroso que vuelve dinero cada uno de los beneficios y de los costos, como lo vamos a ver a continuación, y que busca evitar dobles contabilidades, que se puedan sumar, por ejemplo, disminución de emisiones con menor número de vehículos diésel operando. Esos son, digamos, elementos que habitualmente los expertos suelen considerar y que adicionalmente nos permiten tener un validador externo con base en esa metodología. Pasemos, por favor. Allí tuvimos un componente, como les decía, para carga, otro para pasajeros y otro para mixtos, en aquellos proyectos que podamos tener operación conjunta de trenes interurbanos y también de operación de carga, como lo estamos explorando inclusive en Bogotá, o lo que a futuro debería pasar con los corredores de larga distancia que hacen parte de esa visión a 2050 de 5.500 kilómetros. Pasemos, por favor. Pasemos. Entonces, lo primero que tomó ese consultor fue, con base en el piloto que debía desarrollar para línea metro, ¿sí?, cuáles eran las variables que habían considerado diferentes estudios en su momento. Este es un ejercicio que permitió cruzar, por un lado,
la primera línea de metro subterránea que en su momento, cuando el señor presidente era alcalde, nosotros pusimos a consideración del Ministerio de Transporte y del DNP, y esas fueron las variables que se consideraron y el peso que cada una de ellas tuvo en la evaluación. Adicional a eso, también evaluamos la primera línea metro elevada, ¿sí? Y las variables se consideraron. Démonos cuenta que el número de variables que incluyeron fue menor al que inicialmente nosotros tuvimos en cuenta. Y posteriormente lo que fue segunda línea metro, desarrollada por la Financiera de Salud Nacional, el Regiotran por Findeter y el corredor férreo que el distrito también estaba estructurando. Y démonos cuenta de la diferencia en la ponderación de variables como por ejemplo tiempos de viaje, ¿sí? Que es relativamente el tiempo que se pueden ahorrar los usuarios en transporte público cuando estas alternativas entran en operación. En el caso de línea 2 de metro elevado, de metro subterráneo, perdón, la de la Financiera, el 38% lo aportaron esos beneficios y el 32% fueron efectos de nuevos desarrollos. Es decir, no hay un ejercicio consistente, mientras que la primera línea metro nuestra sí fue un poco más diversa e incluyó otras variables. Entonces, este tipo, digamos, de diferencias genera que las evaluaciones no tengan el grado de objetividad que demanda una decisión de inversión de recursos tan cuantiosa como los proyectos trenes y metros. Son inversiones a 100 y 150 años y la evaluación debe ser tan rigurosa que permita, más allá de cualquier duda razonable, una mejor decisión. Obviamente partimos de modelos. Esto básicamente es una construcción matemático-económica que nos permite identificar con esa valoración de beneficios monetizados, lo que significaría para una persona del común un ahorro en tiempo y evaluados de manera conjunta. Pasemos por favor a la siguiente. ¿Cuáles fueron los resultados de esa propuesta? Primero, ¿qué beneficios consideró? Entonces, tiempos de viaje de los pasajeros, es decir, el ahorro que pueden tener por la nueva tecnología. Ahorros por menores costos de operación vehicular, entonces, vehículos de pasajeros que tienen un menor costo en su operación cotidiana. Mayor confiabilidad y mayor calidad, es decir, mayor número de estaciones, confianza en la frecuencia de llegada de determinada tipología, que obviamente en la medida que se mejora y se pasa de tecnologías más livianas como tráfico mixto, carriles exclusivos o operación de metros, es mucho más confiable la llegada del vehículo que va a abordar el pasajero. Eso sucede en los trenes en todo el mundo, son de alguna manera los sistemas más puntuales que existen. Menor siniestralidad, el impacto obviamente de menores vehículos implica una menor flota circulando y un menor riesgo de pérdida de vidas, menores emisiones en la medida que se va reemplazando flota por vehículos tipo tren de bajas emisiones, pues obviamente una menor emisión que tiene impacto en morbilidad y en mortalidad, nuevos desarrollos inmobiliarios, es decir, la posibilidad de que ciertas zonas reconfiguren espacios en superficie para generar nuevos desarrollos, ingresos operacionales, lo que realmente percibe el nuevo modo por su operación, ingresos por explotación comercial, las actividades económicas que puedan desarrollarse tanto en estaciones como en zonas aferentes, mejoras urbanísticas, temas de tarifa, impacto en temas, digamos, de componentes ambientales, operación de carretera y subsidio diésel. Esto obviamente aplica para temas de carga. Pasemos, por favor. Costos económicos, los costos de construcción, los costos de operación, y aquí aparecen unos costos también por mayores tiempos de viaje, por ejemplo, por eliminar carriles, por generar afectaciones en la infraestructura vial existente. En el caso urbano es muy evidente lo que sucede en la Caracas por la necesidad de ampliar estaciones que literalmente limitan la disponibilidad de carriles para transporte privado, y eso tiene una afectación en las actividades cotidianas que en ese corredor hoy en día se desarrollan. Mayores costos de operación, siniestralidad, emisiones contaminantes y morbilidad y mortalidad. Pasemos, por favor. Para carga, ¿cuál fue el ejercicio? Entonces, como la metodología de carga es un poco diferente, en el caso de carga, tomamos toda la red e hicimos una evaluación de beneficio-costo de toda la red. Es decir, ahí tenemos alrededor de 2.000, 2.400 kilómetros incorporados en un primer ejercicio de evaluación e íbamos quitando segmento por segmento, ¿sí? Entonces, tomamos un corredor con 15 trayectos entre ciudades y empezamos a evaluar proyectos quitando cada uno de los tramos, y en la medida que cambiaba el valor de beneficio que le aportaba a la sociedad en su conjunto, ese tramo se iba puntuando como de mayor elegibilidad o de menor, es decir, sería el siguiente en ejecutar. Esto tiene obviamente en cuenta demanda, competitividad por trayectos, viabilidad de cada uno en términos de su constructibilidad y obviamente los impactos ambientales y un tema de viabilidad de la red en su conjunto. Esto para carga nos permite ir priorizando las líneas futuras que se vayan a considerar
entendiendo el sistema como una red completa que está aportando beneficios en su totalidad cuando ya se construya completamente. Y vamos quitando segmento por segmento. Pasemos, por favor. Para pasajeros, aquí, digamos, la metodología fue igualmente rigurosa. ¿Y qué consideró? Con base en esas variables que anteriormente nosotros presentamos, lo que tomamos en cuenta fueron 4 alternativas, que las cruzamos por ese listado de variables y por ese modelo para encontrar en el balance 2 elementos, a la luz de 30 años. ¿Cuál es la relación entre los costos, ¿sí? Es decir, lo que vale desarrollar el proyecto y los beneficios? Es la relación beneficio-costo, ¿sí? Es un cociente básicamente que cuando es mayor de 1 sugiere que el proyecto efectivamente se debe desarrollar, porque son más los beneficios de hacerlo que los costos del mismo. Y otra variable que habitualmente utilizan los expertos en evaluaciones económicas, que es lo que se denomina valor presente neto, y es traer esos flujos en el tiempo al año 0 y volver eso un valor de referencia para comparar diferentes proyectos. Esas son, digamos, las metodologías. Entonces ahí se incorporan los beneficios de un usuario que toma de manera cotidiana el transporte, los beneficios y también los costos que tiene, por ejemplo, una persona que utiliza transporte particular para su desplazamiento y que por esa tecnología puede ver afectado porque hay una restricción de carriles o mejorado porque se liberan carriles en determinada zona su tiempo de viaje. También tiene en cuenta las emisiones. Cada vehículo de diésel que se cambie por operación en trenes resta emisiones y tiene un impacto en condiciones de salud y de morbilidad. Las 4 alternativas eran básicamente tomar los 4 proyectos casi que al tiempo y tratar de cruzarlos por esa serie de variables. El primero fue el proyecto que nosotros dejamos diseñado y aquí al final confirmamos que efectivamente era una recomendación objetiva y que era el mejor proyecto para Bogotá por impacto, por alcance y por beneficio-costo. Lo segundo, la primera línea metro que en 2017 se optó por empezar a ejecutar, que es una tipología elevada, con menor longitud, pero que se pusieron en el mismo periodo de tiempo para poder evaluar sus beneficios. La Caracas subterránea, que es básicamente tomar el tramo que hoy en día está en construcción, que es el que tiene efectivamente mayor avance, que es el tramo de la Caracas, aproximadamente de la 30 hacia el occidente, elevado, y a partir de la estación de Nariño, subterranizarlo. Y el cuarto es básicamente ese mismo tramo entre Carrera 30 y el patio de Bosa, elevado y subterranizar por el trazado que en su momento en la Bogotá Humana dejamos nosotros diseñado. Esas 4, la siguiente por favor, esas 4 alternativas, para evaluarlas hay que tratar de estandarizarlas u homogenizarlas. Entonces partimos de una base. Esa primera línea de la 13 subterránea, hicimos de cuenta que empezaba su proceso de construcción en 6 años, como efectivamente estaba recomendado en los estudios, y que en 2000, digamos, esos 6 años, y que tenía 30 años de operación, después de empezar el proceso constructivo, más 24 años de operación. La de la Caracas elevada, hicimos el siguiente ejercicio con el cronograma que también nos han planteado, 6 años, y que empezaba operación en 2028, ¿sí? Es decir, la evaluación tiene como año de referencia el año 2022, pusimos todos los proyectos en ese mismo momento, y las evaluaciones de Caracas subterránea y 13 subterránea, lo que hicimos fue desplazarnos para efectos de los ajustes 2 años, ¿sí? Eso que implica que los beneficios de esos proyectos van a empezar de manera tardía 4 años después, ¿sí? Eso relativamente penaliza más esas 2 alternativas porque en últimas implica hacer un ajuste que somos conscientes debe implicar de ser, digamos, recibida esta propuesta, una modificación que nosotros ya le hemos planteado. Y con esos 4 horizontes y tiempos de implementación entramos a la evaluación. Pasemos, por favor. Estas son las 4 tipologías, entonces esta es la primera línea que nosotros diseñamos, ¿sí? Aquí está, devolvámonos por favor, saltaron muy rápido. Entonces la longitud, 31.6 kilómetros, subterránea, 27 estaciones y con inicio de operación de 2028. Esto fue lo que en su momento nosotros dejamos evaluado. Hacemos actualización de valores, de costos al año 2022 y entramos con estos datos al modelo que se construye para hacer la evaluación. Pasemos a la siguiente. Esta es la primera línea metro de Bogotá que está en este momento en ejecución. Tal cual está diseñada,
el número de estaciones, que en principio en el borde oriental son menores que las alternativas que la pueden reemplazar efectivamente tienen. Longitud 23 kilómetros, 16 estaciones, inicio de operación 2028. Pasemos a la siguiente. Aquí tenemos subterranizando a partir de la estación Nariño. Lo que ustedes ven en rojo, aquí en el costado derecho, es prácticamente el tramo que iría subterráneo, ¿sí? Esta Caracas subterránea discurre sobre el mismo corredor que hoy en día está previsto en diseños de la primera línea metro que está en ejecución, es decir, sobre la Caracas. Es un proceso que implica obviamente un rediseño urbano integral, un inicio de operación en 2032, 2 estaciones adicionales que se incorporaron por parte del equipo de expertos para mejorar temas también asociados a menor distancia. Aquí tenemos un tema que no es menor. Aquí tenemos en la primera línea metro de Bogotá estaciones a 1.8 kilómetros de separación. Eso literalmente son 24 cuadras aproximadamente. ¿Sí? 22 cuadras para tomar de estación en estación el metro. Claro, debajo lo que soporta eso es que exista otro sistema, que no es lo más conveniente, pero así está previsto ese diseño. Entonces, los expertos recomendaron aumentar el número de estaciones en el borde oriental porque indudablemente tiene un efecto importante en una mayor carga de usuarios al sistema, algo que en la evaluación inicial se desestimaba. Una sola estación en calle 72, 100% interoperable y un solo patio. Es decir, esta tipología permite con el patio que tendríamos en suroccidente servir completamente los trenes. ¿Sí? A diferencia de lo que pasaría con segunda línea. Pasemos, por favor. La siguiente alternativa es la misma en el trazado, en el borde, llamémoslo así, suroccidental, se subterraniza también en Nariño y va hasta las 72, ¿sí? Lo evaluamos hasta allí, pero existe la posibilidad de extenderlo. Esto puede tener, digamos, sensibilidades con los modelos que ya se tienen. Un inicio de operación en 2032, porque obviamente eso implica un ajuste a los diseños, una conexión subterránea con la línea de Metro 2. En la medida que se subterranice o Caracas o 13, hay la ventaja de poder conectar a futuro con la segunda línea que ya Bogotá propuso. Eso tiene ventajas para los usuarios, porque elimina una transferencia que en la 72 para viajes que tengan origen en el resto del corredor y vayan hacia Suba de entre 12 y 30 minutos, dependiendo obviamente de la edad de la persona que va a hacer el transbordo. Una persona joven camina más rápido, gasta menos tiempo, pero una persona mayor, que con el tiempo estamos en una sociedad que está envejeciendo más, pues va a gastar más tiempo en ese transbordo y con la tipología elevada ese transbordo va a ser obligatorio. Y eso es parte un poco de los beneficios que logra captar la evaluación que les presentamos a continuación. Esas cuatro alternativas hay que verlas con el siguiente rasero. La primera ya no se puede construir. Efectivamente, subterranizar completamente por el efecto del proceso constructivo ya no es una opción, pero la evaluación sí nos permitió dimensionar sus impactos. La segunda es la que está en este momento en operación, el cuadro les pido lo lean de izquierda a derecha. La tercera es Caracas subterránea y la cuarta es la alternativa de subterranizar Carrera 13. Pasemos, por favor. ¿Qué beneficios consideraron? Aquí está todo el listado de los elementos que en la tabla que vamos a ver a continuación se incluyó por parte de los evaluadores, ¿sí? Ahí tenemos tiempos de viaje, los que habíamos listado anteriormente, costos de operación, morbilidad, temas urbanísticos que indudablemente tienen un impacto diferente si es una solución elevada, así es una solución subterránea. Sobre eso, digamos, no hay mucha información a nivel documental, pero sí hay evidencias y papers sobre eso. Pasemos, por favor. Y este es en el balance el cuadro. Este es el cuadro que sintetiza las variables relevantes que aquí se pusieron en consideración. ¿Qué vemos inicialmente? En términos de ahorros en tiempos de viaje. Si nos vamos a la primera línea, por efecto de longitud, de tipología, el corredor que más tiempos de viaje ahorra para el proyecto, para un proyecto metro, es obviamente el subterráneo, alrededor de 11.2 billones de pesos en los 30 años. El segundo es Carrera 13, Caracas subterránea, ¿sí? Es decir, aquí es un tramo de Caracas y empatar con 13, que es el que está de cuarto, que es literalmente mantener construcción elevada entre patio y Estación Nariño, y a partir de Estación Nariño subterranizarnos por 13 y Caracas para empatar posteriormente con 72 en un momento siguiente. El tercero siguiente es la Caracas subterránea, con el tramo elevado en el borde suroccidental.
y el que menos beneficios presenta es Caracas Elevada. Estos números o estas evaluaciones se construyeron con base en los mismos modelos que ha tomado Bogotá para hacer la evaluación. ¿Qué sigue, digamos, a continuación? Ahorro por menores costos de operación vehicular. Aquí nuevamente, Caracas subterránea tiene menores costos. Cuando vamos a las alternativas, Caracas y 13 subterránea versus Caracas subterránea y Caracas elevada sigue presentando mayores indicadores. Entonces, cada una de las cifras tiene una explicación, menor número de lesionados, obviamente aquí hay un mayor valor porque tenemos una longitud mayor de sustracción o de cambio de vehículos en superficie, buses operando en tráfico mixto frente a la tipología subterránea. Aquí tenemos menor morbilidad y mortalidad, que esto está asociado a emisiones. Un metro subterráneo indudablemente sustrae un mayor número de vehículos en operación. Si se hubiera adoptado esa tipología desde el momento en que se tomó la opción de CONFIS y COMPES, obviamente hubiéramos tenido un menor impacto en víctimas de infecciones respiratorias agudas, enfermedades respiratorias agudas y en pérdida de vidas para los bogotanos. Eso todavía se puede recuperar algo, ¿sí?, si nos vamos a una alternativa subterránea. Desarrollos inmobiliarios, ¿sí?, la posibilidad, digamos, de que podamos tener mayor liberación de espacio en superficie. Ingresos es básicamente la operación. Y esto, digamos, nos reporta en términos de beneficio un mayor valor, obviamente, para la alternativa elevada, subterránea, perdón. Eso ratifica lo que en su momento recomendamos en la evaluación económica y la disposición a pagar que hicimos en su momento cuando el presidente estaba como alcalde de Bogotá. Si nos vamos a los costos económicos, obviamente un metro con mayor longitud tiene un mayor costo de construcción, ¿sí? Aquí están los costos de las otras alternativas, ¿sí? Y empezamos a desvirtuar algunos mitos que están apareciendo. La información con la que trabajamos son los costos de Bogotá. Tomamos la información de las últimas evaluaciones. El costo de Caracas elevada, con la información que tenemos a la fecha, es de 10.8 billones de pesos, y de Caracas subterránea es de 13.6, y de Caracas y 3 subterránea es de casi 14 billones. La diferencia es de 3 a 3,5 billones de pesos. Es decir, no es cierto que hacer un metro subterráneo valga el doble de lo que es una tipología elevada. Aquí están las diferencias. Estos tres proyectos son relativamente comparables en longitud. Estos tienen más estaciones, ¿sí? Y démonos cuenta que las diferencias en términos de construcción no son tan significativas como lo han querido hacer ver. Lo segundo, los costos de operación son relativamente similares para estos tres, que son en este momento los comparables, ¿sí? En esto ya no tenemos ninguna opción. Simplemente era para confirmar que la evaluación que en su momento le recomendamos y radicamos el ministerio tenía toda la solidez para ser una opción mejor para Bogotá. Hoy en día tenemos que irnos con el mejor segundo, ¿sí? Y el mejor segundo tiene estas tres opciones de decisión. Caracas elevada, con estos datos, y que al final empieza a entregar, digamos, unos valores de desvalorización por afectación visual, mayores impactos urbanísticos por deterioro urbano y social, y un valor presente de los costos, ¿sí? En estos casos es claro, más alto por algunos valores que tenemos a cada operación, pero que en el balance terminan reportando que al sumar lo que cuesta el proyecto más los beneficios, la alternativa subterránea de estas tres posibles tiene 1.6 billones de beneficio para los bogotanos, ¿sí? Valor presente neto de los beneficios, es decir, de la comparación entre costos y beneficios. La subterránea, 394.000, Caracas subterránea es la que menos beneficios aporta, la Caracas elevada 1.08, ¿sí? Y obviamente, en este ejercicio, aún con una mayor longitud, entrando más tarde, sigue puntuando un valor presente neto más alto. En la conclusión, la evaluación permite afirmar que la alternativa subterránea era, aún con mayor longitud, más conveniente que lo que estamos haciendo, y que aún con las tres que tenemos en este momento en evaluación, sigue siendo más conveniente la reflexión respecto a los impactos de mantener un trazado elevado. Aún teniendo 4 años más de entrada en operación por la revisión y los ajustes de procesos constructivos. Pasemos por favor a la siguiente. Aquí ya entramos a las conclusiones, ¿sí? Entonces la aplicación nos permite indicar que soterrar el tramo del borde oriental representa mayores beneficios en términos de tiempos de viaje, emisiones contaminantes, inestabilidad de salud
inmobiliarios e impacto urbanístico que las otras dos posibles. ¿Sí? Y obviamente que la que está en este momento en construcción. Segundo, el análisis también evidencia que de haber continuado con esa primera línea que en su momento propusimos y que tenía unos indicadores robustos, los ahorros en tiempos de viaje para los bogotanos hubieran totalizado alrededor de 11.2 billones, en esa época seguramente menores por efectos de actualización, y que la alternativa elevada, comparándola en situación similar con la subterránea, solo aporta 3.9 billones de pesos en ahorro en tiempos de viaje. Pasemos por favor a la siguiente. Ajustar un diseño permite liberar espacio, obviamente, y nos permite que esos ahorros en términos de tiempos de viaje se vean reflejados en 7 billones en beneficios económicos con base en una evaluación a 30 años. Es decir, que la alternativa, la tipología que recomendamos de subterranizar entre Caracas y 13, le traslada a todos los bogotanos en el balance 7 billones de ahorros en beneficios por menores tiempos de viaje. Adicionalmente, en el cruce de todas las variables, lo que terminamos encontrando es que el proyecto subterráneo diseñado por la Bogotá Humana en su momento representaba mayor bienestar y calidad de vida para los bogotanos. Por eso insistimos en que efectivamente se materializara y seguimos insistiendo, pasemos a la siguiente, que Bogotá puede tener una mejor decisión. ¿Sí? La metodología permite evaluar con indicadores cuantificables beneficios y costos. Eso nos evita discusiones como las que en su momento nos plantearon con ponderaciones porcentuales, que el proyecto iba a estar listo en 2022, después que en 2025 y ya vamos en 2028, y sigue girando en contra de los beneficios que los bogotanos hubieran podido percibir con el proyecto subterráneo que planteamos. Adicionalmente, recomienda, y con esto ya cerramos, digamos, como la presentación sintética del ejercicio, que la evaluación, beneficio, costo y la aplicación de la metodología pueda ser desarrollada por equipos independientes a quienes formulan y proponen el proyecto. Porque en la práctica lo que terminó pasando es que esa misma metodología más liviana, ni siquiera cuantificando todas las variables, sino con una ponderación de expertos, terminaba recomendando para Bogotá una solución de metro que todavía no se ha terminado de construir, que tiene aún estudios y diseños por terminar y que no reporta con base en esta evaluación los mayores beneficios para los bogotanos y la inversión de los recursos públicos en el balance general. Esto es un poco lo que como recomendación está en los documentos. En los documentos esto trae una etapa posterior y es que obviamente los documentos ya están entregados, señor presidente, estamos revisando que la tabla 5 que aparece en el índice sea efectivamente la tabla 5, que esté anclada en las hojas de Excel con los datos para que no se nos dé lugar, digamos, a malinterpretación. La información ya está lista y revisada. Esperaríamos entre viernes y miércoles de la próxima semana, como usted lo ha pedido, señor, hacer una presentación de los resultados con mucho mayor detalle de cada uno de los componentes, porque hay elementos que aquí no trajimos a evaluación y recomendaciones técnicas que inclusive están en lo que la sociedad colombiana nos deja de la evaluación de cada uno de los ítems. Y adicionalmente, una presentación de estos resultados en detalle con el señor alcalde. Inicialmente tenemos previsto una reunión con él para mirar los temas de Bogotá el jueves, si en ese espacio hay la posibilidad de presentarlos, pero la conclusión frente a esto, si nos devolvemos por favor a la tabla, es contundente. Ahí están los datos de beneficios, están los valores de ahorro en tiempos de viaje y esto es en últimas el resultado del modelo que nos permite comparar de manera objetiva y cuantificable las variables que se consideran en la evaluación de proyectos de transporte de pasajeros férreo. Puede también ser aplicable a transporte masivo en superficie de otras tecnologías y que indudablemente confirma que en su momento teníamos la razón y que adicionalmente, aún con ajustes en el proyecto en el borde oriental y con una entrada tardía de la construcción, sigue reflejando resultados positivos para Bogotá más altos que la tipología elevada. ¿Para qué hacemos esto? Una inversión, por ley, la Sociedad de Ingenieros de Colombia es nuestro asesor legal, es una ley viejísima, que la colocó como nuestro asesor legal, asesor técnico para proyectos donde el gobierno nacional invierte dinero. Cumplimos con esa ley, quisimos su concepto,
ante la discusión que hay sobre el metro de Bogotá, discusión que se profundiza en la medida en que no avanza. Pasan los años y los años, esos años tienen un costo que la población en general no mide porque está ante el presente, pero que si uno mira hacia atrás ha representado unos costos en términos de vida, en términos de tiempos, en términos de enfermedades, que al sumarlos, que creo que no está aquí esa medida, Sí está. la medida de qué pasa con los costos cuando se demora un proyecto, pues tienen un impacto, obviamente, un impacto en la vida de la población. Quisimos entonces hacer la evaluación técnica de lo que ha pasado. Tanto en lo que ya no se puede hacer, que es el proyecto de la Alcaldía de Bogotá, en mi época, que es el metro subterráneo, tal cual las ciudades modernas tienen, y a lo que aún se puede hacer, dada la demora del proyecto y las oportunidades de tiempo que deja. Oportunidades de tiempo que tienen que estar acompañadas de una decisión. Nosotros quisimos alumbrar la decisión, sea porque el distrito debe recapacitarlo. Los números indican que se debe recapacitar, o no. En general lo que hemos tenido en estos años es una decisión política, no técnica. El hecho de que hayamos sido nosotros, en Bogotá Humana, los que hubiéramos presentado el estudio por primera vez en la historia de Bogotá, al nivel que se presentó, es decir, listo para construir en general, y el cambio electoral que hubo enseguida del gobierno, con un alcalde que tiene otro proyecto de movilidad en la cabeza y que lo ha desarrollado en la práctica, que es el Transmilenio, los buses como factor de solución a la movilidad bogotana, y a la postre no ha sido, pero esa es la discusión política de la ciudadanía bogotana, pues desbarató el proyecto más avanzado, aún hoy más avanzado. Y tanto gobierno nacional como gobiernos distritales decidieron otro rumbo, que fue cambiar completamente el proyecto. Y eso ha implicado unos costos de tiempo que aún no cesan, ya estando en el año 2024. 2024, y estábamos, cuando tomamos la decisión de hacer el metro, en el año 2015. Es decir, han pasado 8 años sin nada. Y eso tiene un costo social, vital, económico, temporal, etc. Ahora, en la situación que estamos en este momento, con el alcalde Galán, que, digamos, tiene también su idea, simplemente queremos presentarle a la ciudadanía bogotana la realidad de este estudio. Salir un poco del discurso político, es que el metro elevado es más barato, es que el metro elevado se hace más rápido, cosa que hoy es una mentira. Una simple mentira entregada a la ciudadanía. Y ir a las realidades de los números, tal cual se hace un proyecto de costo-beneficio. Es una técnica un poco de economistas. La Sociedad de Ingenieros se dotó de los mayores expertos en el mundo en proyectos de costo y beneficio. Ni siquiera nacionales son. Vinieron, hicieron conferencias, miraron los números, dieron sus consejos. Aquí uno de los grandes peligros es duplicar o los beneficios o duplicar los costos. Es muy fácil hacerlo. O quitar beneficios cuando deben ponerse y ampliar costos, con lo cual se desecha un proyecto de una manera antitécnica, porque todas las variables tienen que ser medibles, sea para
cualquiera de los proyectos y tienen que ser las mismas. De esa manera se compara uno con el otro. El proyecto Metro Subterráneo, entregado en el 2015, entregado fue en el 2013, pero suspendido realmente en el 2015 por el ministro de Hacienda Cárdenas, en carta que me envió. No va más el proyecto porque ganó otra persona. Usaron esa situación política para cerrar un compromiso que había entre el gobierno nacional y el gobierno distrital de la Bogotá Humana. Cerraron de un plumazo. El que hizo eso fue el ministro de Hacienda Cárdenas. Y a partir de ahí, nuestro proyecto no volvió a estar en el tintero. Fue desechado y fue comparado de una manera diferencial con el proyecto Metro Elevado, para hacer ver que el proyecto elevado era mejor. En ninguna parte del mundo eso sucede. En general, un metro elevado no es mejor que un metro subterráneo nunca. Solo si hay espacios suficientes al lado y lado, si hay bajas densidades de población, como en Abu Dhabi, por ejemplo, en las afueras, no en los adentros, puede que sea mejor. Pero en las ciudades densas, y la nuestra es una de ellas, al estilo europeo, al estilo de Nueva York, no en las ciudades extendidas como en Miami, pues siempre el proyecto de costo-beneficio más alto es el subterráneo. Bueno, a partir de ahí, entonces, ¿qué nos presenta este estudio? ¿Y qué se podría hacer? El proyecto Metro Subterráneo hasta la calle 127 no va. No podemos insistir en él. Lamentablemente, pero no. Lo borraron, siendo el mejor, tal cual se ha definido, de acuerdo a las evaluaciones. Se le dijo una mentira a la ciudad, no es el mejor. La ciudad optó por otros caminos, en mi opinión de manera engañosa, y ya hoy no se puede recuperar. Solo se podría recuperar por pedazos, siguiendo el proyecto ideado en las administraciones posteriores. Es decir, aceptando una parte de metro elevado, recortando las distancias hasta la calle 72, este estaba planteado hasta la calle 127 para voltear ahí hacia Suba, o el proyecto completamente elevado hasta la calle 72, que se vuelve subterráneo en la segunda idea de la alcaldesa Claudia López, que es hacer subterráneo en lo que ellos llaman segunda línea, que en realidad es el segundo tramo, La primera línea. que es cerrar la herradura hacia Suba, pero esta vez por la calle 72. Ese simple hecho, y aquí aparece en el estudio, usted llega con un metro elevado hasta la calle 72, 30 metros de altura, más o menos, y se tiene que hundir debajo de la tierra para coger el metro subterráneo 72 abajo. Eso da 50 metros de distancia en vertical. Eso se hace con escaleras eléctricas, se hace con ascensores o a pie. Si algo pasa, eso tiene que ser medido. ¿Cuánto tiempo se demora en bajar entre la última estación elevada que viene por la Caracas y hundirse a la primera estación subterránea si se quiere ir hasta Suba? Y ese tiempo puede llegar, en caso de personas de edad, a media hora. Más jóvenes pueden correr las escaleras, entonces puede disminuir a 15 minutos, 20 minutos. Ese tiempo vale. Es más, parte de las conclusiones de este estudio es que al medir eso, prácticamente el metro elevado Caracas, al articularse con el metro subterráneo calle 72, pierde sentido. O sea, no ahorra tiempo. Ese tiempo perdido entre
entre bajar de la estación elevada a la subterránea, hace perder las ventajas de 1 metro, de 1 metro. Porque se supone que se hace 1 metro para disminuir gases de emisión, para disminuir los tiempos de viaje. Si sale lo mismo que ir en bus, ¿para qué? Y en este caso, toda la ventaja que tiene 1 metro en términos de velocidad se pierde. Esto no ha sido analizado nunca por la prensa. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, propuso 1 metro subterráneo para la calle 72 y la administración Peñalosa propuso fue 1 metro elevado por la Caracas, desde Occidente Kennedy, todo elevado. Eso tiene un punto de juntura. Se encuentra, y en esa estación de juntura que llaman en Francia de correspondencia, que podía ser innecesario, si el metro es subterráneo todo, por la misma vía, ahí ya no hay que bajar 50 metros. Va subterráneo por la Caracas, voltea, da el giro, que hay que saber ese giro cuántos grados tiene, 300 metros. y empata exactamente como naturalmente con el metro subterráneo de la 72, es decir, no se pierde media hora. El plurito de hacer el metro elevado en la Caracas, pues prácticamente hace inútil el proyecto. Es una botadera de plata, para ponerlo en términos exactos, porque no le va a disminuir a las personas los tiempos de viaje. Ese es el primer hecho negativo. Hay un primer hecho positivo si se evalúa la posibilidad de subterranizar la Caracas o la Carrera 13, que están ahí mismo, que está a 1 cuadra de distancia. Ese hecho positivo está en la estación Nariño, o sea, en la contraria, porque el metro elevado que viene de Kennedy, al llegar a la estación Nariño, encuentra una geografía natural de Bogotá, y es que Bogotá ahí tiene una colina que eleva hacia los cerros orientales, en el oriente, y entonces ni siquiera el metro elevado tiene que hundirse, sino que sigue derecho, pero al seguir derecho, la colina lo vuelve subterráneo y puede seguir subterráneo por la Caracas o por la 13. Ni siquiera tiene que hundirse. O sea, lo que es una desventaja en la Caracas con 72 es una absoluta ventaja en la Antonio Nariño. Todo esto obviamente va a los costos-beneficios. El metro no tiene mayor costo y puede subterranizarse sin costo en la correspondencia, porque ahí en Antonio Nariño hay una colina que se mantiene durante todo el borde oriental. La ciudad obviamente es más alta en oriente que en occidente. Ahora, evaluando ya todo el proyecto completamente con sus beneficios, sus costos, etcétera, pues lo que da, según los números, es que el tramo Carrera 13, que ya tiene los estudios de Bogotá Humana, durante todo el recorrido hasta la 72 tiene los estudios, la Caracas no, es la mejor solución de las ahora posibles, porque la mejor era el subterráneo completo, no podemos ya usarlo. Pero en lo que sí podemos hacer es que al combinar el tramo elevado que se viene construyendo desde Occidente hacia Caracas, si se subterraniza en la estación Antonio Nariño, naturalmente, porque no tiene que bajar, puede recorrer el tramo subterráneo con más estaciones en el borde oriental, Carrera 13, y por la Carrera 13, ahí donde queda más o menos el Parque Las Flores, ¿cierto? Empieza a hacer el giro, a coger naturalmente, sin elevarse, sin profundizarse, la calle 72, que es el segundo tramo de la primera línea, hasta abajo, hasta Suba, donde se ha planteado por parte de la alcaldesa. Eso hace que este sea la mejor solución.
la más beneficiosa para el pueblo bogotano. Puede tener unas demoras porque hay que hacer correspondencia de estudios. La carrera 13 estaba pensada, era subir más al oriente y seguir hasta la 127 por arriba. Eso ya no va. Entonces hay que hacerla girar en el Parque de las Flores, a coger la 72 para bajar, respetando el proyecto que dejó la alcaldesa. Aquí se respetan los dos proyectos, porque se respeta la parte elevada de occidente hasta la estación Antonio Nariño y se respeta el tramo que diseñaron para bajar a Suba por la calle 72, no cuestionamos eso. Pero teniendo eso como datos, escogemos la mejor solución, que es subterranizar el tramo entre la estación San Antonio, Antonio Nariño, y la calle 72 por la carrera 13, que tiene su estudio hecho. Y ese es el resultado final, esos son los números, esa es la mejor opción para Bogotá hoy. Pudo haber una mejor, pero se la tiraron. Ahora esta es la mejor posible. Esto le llegará al alcalde, ya lo habíamos hablado en una primera reunión, pero todavía los números no estaban completos. Se le entregará al estudio de la Sociedad de Ingenieros. Él al final podrá decir un no. Esas son decisiones de política. Si se mantiene el prejuicio de pensar que subterranizar un metro es hacer petrismo o algo así, creo que es un prejuicio completo, porque en realidad subterranizar es lo que hacen las ciudades modernas. Y no es por nada, no es por lujo, es porque es lo mejor. Aquí volvemos a presentarles una tesis de subterranización de un parcial que mejora sustancialmente la movilidad en la ciudad de Bogotá. Nosotros hemos dicho que si la alcaldía coge este camino, que no paraliza las obras de Occidente, pues asumimos los riesgos financieros que está asumiendo actualmente la alcaldía. Esos riesgos, tal como se estructuró el modelo financiero, tienen que ver con que el riesgo cambiario y otros riesgos por el estilo los asume Bogotá. La nación solo entrega 14 billones corridos a tiempo presente y punto. El resto es cuenta de Bogotá. Así es como está el contrato. Luego, si hay un riesgo, tiene que asumirlo Bogotá. Nosotros queremos cambiar esas fórmulas financieras, quitándole riesgo a la ciudad de Bogotá. Ya vimos la caída de la tasa de cambio, fue drástico. No previsible desde esos tiempos, pero eso tiene un impacto fundamental. La tasa de cambio llegó a ser 4.000 pesos por dólar. Eso hubiera prácticamente impactado en las finanzas de Bogotá de manera estricta. En cierta forma logramos bajar eso a 3.900, llegó a estar a 5.000. Lo bajamos a 3.900, todavía es alto. Fue la política nacional del gobierno lo que provocó eso. Eso benefició a Bogotá y además el que no estén realmente construyendo el metro. Lo que se ha hecho hasta ahora son obras complementarias, no es el metro. Hay un problema de cumplimiento de la empresa china. Este es otro tema que se debe saber. Yo estuve en China hablando de este tema. Y hablé con el máximo jefe político de esa nación. Lo que dijo el jefe político, Xi Jinping, es: si ustedes se ponen de acuerdo entre alcaldía y nación, hacemos las modificaciones sin ningún tipo de pelea jurídica. Es decir, por ellos no hay obstáculo. Y miramos lo que haya que hacer para que realmente pueda despegar el proyecto de construcción. Esa fue la propuesta china. En las diversas empresas chinas que hoy tienen responsabilidad, el tram de Occidente y el metro de Bogotá, no hay
objeciones de tipo jurídico, se pliegan a cualquier decisión que conjuntamente tomemos entre alcaldía y nación. Yo espero que la alcaldía haga un análisis no político, sino en términos del costo y beneficio de la ciudad, para que podamos llegar a un acuerdo. Entonces, ahí dejamos. El costo-beneficio da una mejor relación en términos de beneficio si se subterraniza de Antonio Nariño hasta calle 72 por la carrera 13. Gracias, muy amables. Colombia, potencia de la vida.